las presiones inflacionarias que tienen que ver con la energía y con otros puntos, pues ahora lo que estamos viendo es que hay un tremendo tráfico, un tremendo embotellamiento en el comercio global, que por supuesto puede sumarse a estas presiones que menciono. Esto nos lo va a explicar mucho mejor que yo Manuel Carpio Rivero, especialista en cadena logística y docente de la Pacífico Business School, a quien le damos la bienvenida esta noche. Manuel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, gracias por invitarme nuevamente, un gusto estar aquí con usted. Un gusto, sí. A ver, cuéntenos por favor en qué se origina una crisis tan particular para el comercio global. Sí, claro. Esta crisis va mucho más allá de una crisis de contenedores. De hecho, va mucho más allá de una crisis de transporte. Lo que estamos viendo ahora es una crisis en lo que llamamos supply chain o cadena de suministros, que es toda esa cadena de valor donde va transitando los productos de un lugar a otro. ¿Sí? Así que es una crisis que engloba mucho más que el transporte, que los contenedores o que los puertos. Eso como introducción. Ahora, ¿cómo surge la crisis? ¿Y por qué la crisis viene en aumento? El disparador, el gatillador principal, claramente es el COVID. Desde que empezó el COVID había una serie de restricciones. Restricciones sobre todo en capacidades productivas, capacidades de operadores, personas, restricciones en los puertos, y eso ha hecho que la capacidad para poder sostener el flujo, el tráfico de mercancías haya disminuido significativamente. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, y también a raíz de la crisis del COVID, muchos de nosotros hemos variado nuestras tendencias de consumo y hemos empezado a consumir más bienes materiales toda vez que no podíamos tener acceso a otros servicios. Y eso ha hecho que la demanda aumente de forma significativa. Así que si tenemos restricciones en la capacidad de producción operativa y tenemos un aumento en la demanda producto de un cambio en el comportamiento de la misma, tenemos pues la tormenta perfecta para que se genere una crisis como la que estamos viviendo ahora. A esto se le suma, como bien decía hace un momento, otras crisis en otras partes del mundo, como por ejemplo en el Reino Unido, como por ejemplo en Europa y en Asia, en relación a la crisis energética, que eso hace que limite mucho más la capacidad de producción y operativa de muchas industrias. Y bueno, y para hablar del Perú, ¿cómo nos afecta particularmente? Porque claro, como país exportador también tiene ahí mucho que ver. Claro, al Perú nos afecta en todo lo relacionado a las materias primas que consumimos, digamos. Muchos de nuestros productos, o casi todos, tienen materias primas importadas. Y esas materias primas claramente o no están llegando, o si llegan muy tarde, ¿sí? Y además llegan a costos más elevados producto de este congestionamiento de la cadena de suministros. Afecta directamente el valor de los productos básicos que todos consumimos en el día a día. Ahora, hay una buena noticia, ¿sí? que esta crisis va a pasar. No hay fundamentos para que esto se extienda más allá del primer trimestre del próximo año. Claramente venimos con un desfase, evidentemente va a haber un impacto en las fiestas y sobre todo en las campañas navideñas, en algunos productos probablemente, y mucho dependerá de la estrategia que haya tenido una u otra empresa. Sin embargo, conforme se vayan aliviando estas restricciones, vamos a poder ir regresando a cierta normalidad alrededor de finales del primer trimestre del próximo año, me parece. Perfecto, bueno, es una relativa buena noticia en medio, Manuel, además de una gran incertidumbre en la economía mundial por una serie de factores. Uno va leyendo en los medios especializados y hay realmente, o sea, el tema inflacionario se va regresando a este término que me parece que era estanflación en los 70s, crecimiento bajo, mayor inflación, toda una situación de empleo complicada, etcétera, que como señalas pues tiene su origen en el COVID. Y claro, el cambio en los hábitos de consumo tiene incluso que ver, y el tema energético, qué duda cabe. Para terminar, ¿cuáles en resumen son las necesidades logísticas del país
que en todo caso deberían apuntalarse para poder precisamente encontrar esta superación de la crisis en un mejor pie? Sí, y esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y además es una pregunta, y qué bueno que la hayas tocado, porque es una pregunta que debimos de hacernos, quizás no ahora, porque ya es un poco tarde, pero quizás hace unos meses atrás, cuando comenzábamos a ver ciertos síntomas de lo que podía venir. Una de las cosas que se debe ir pensando es ver, bueno, si antes traía la materia prima, y me voy a inventar, de Asia, ¿sí?, ¿qué posibilidades tengo de acercar la materia prima y disminuir los tiempos de reposición? ¿Sí? Quizás encontrar, por ejemplo, una fuente de abastecimiento alternativa, quizás en Centroamérica, quizás en Latinoamérica. Por ejemplo, Estados Unidos y muchos de los mercados en Norteamérica han comenzado a migrar sus fuentes de aprovisionamiento de Asia a Centroamérica, México, Brasil, porque están más cerca y hay menos riesgo de interrupciones. Eso por un lado. Por otro lado, es importante el poder tener visibilidad de la demanda. Si yo soy un productor de lo que fuera, voy a inventar aceite, o harina, o arroz, necesito saber cómo va a estar compuesta mi venta en los próximos meses para poder asegurar ciertas compras y poder tener mayor inventario, toda vez que como va a existir aún esta incertidumbre o este congestionamiento, es preferible tener cerca en el inventario ciertas materias primas que me permitan seguir produciendo sin mayor problema o mayor quiebre de inventario. Y finalmente, una de las cosas que debemos hacer es ser muy cautos con lo que ofrecemos. Muchas de las empresas que vemos hoy en día y acompañamos están tratando de racionalizar su portafolio de productos para poder quedarse con los productos más importantes y no tener roturas en la venta de otros productos que hoy no pueden ofrecer justamente debido a esta falta de llegada de las materias primas, ¿no? Muy interesante y bueno, esperemos que esta crisis, pues como dices, vaya superándose en medio de este mundo incierto, ¿no? En medio de estas aguas procelosas, de todas maneras, que se está enfrentando ya en lo que podríamos llamar la era post-COVID. Gracias, Manuel Carpio Rivero, como siempre, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa.